Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes, Italis Nuncivo, Ingreso pena gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hago una breve introducción a este video. Este video va a ser una lectura comentada y explicada de la encíclica Pascendi de San Pío X. La encíclica se titula en realidad sobre el apacentar de la grey del Señor, o apacentando la grey del Señor, ¿sí? Y explica qué es el modernismo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este video? Este video lo voy a subir a mi canal de YouTube para que lo pueda ver cualquier persona de cualquier edad, joven, adulto, etcétera. Pero en realidad está dirigido a unos alumnos de un colegio a quienes estoy ayudando a preparar una exposición sobre el tema del modernismo para un evento que se llama Disputatio, donde se exponen distintos temas, ¿no? Entonces la idea es leer este documento y explicarlo para gente joven de los últimos años del colegio, de la escuela secundaria, ¿no? Así que vamos a tratar de desmenuzar este documento, que no es nada fácil, no es nada fácil incluso para los ya iniciados en filosofía, pero bueno, lo vamos a tratar de explicar de modo que sea entendible y asequible para alguien que no haya estudiado filosofía, que no haya estudiado teología, que esté en los últimos años del colegio secundario, ¿sí? O sea, esto es para los alumnos, pero bueno, calculo que cualquier persona interesada en el tema va a poder sacar provecho. ¿Qué más? Bueno, eso como introducción. Entonces, quizás cuando hablo me dirijo a mis alumnos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que va a ser de provecho para cualquiera que pueda ver este video. Voy a tratar de explicarlo que con las luces que yo tengo no soy, no soy Dios, así que ni soy un ángel, así que ni un santo, así que tampoco es que yo entiendo a la perfección esto, pero y es un texto difícil, pero creo que algo voy a poder aclarar. Para los alumnos les digo, para el tema del modernismo, les voy a subir este video. Quizás es un poquito largo, pero tengan paciencia, véanlo quizás de a poco. Traten de prestar atención, de interesarse. Cualquier cosa de las dudas después se me las preguntan. Había más bibliografía para esta cuestión, pero eran todos prácticamente comentarios a esta encíclica de San Pío X, así que me pareció mejor ir directo a la encíclica y explicarla. Yo he leído toda la bibliografía, entonces puedo darles algunos comentarios sobre qué dicen los otros autores sobre esta encíclica en el momento oportuno. Y bueno, la idea es después hacer un video para cada uno de los otros temas que son gracia y libertad, en ese orden, ¿no? Primero modernismo, después gracia y libertad, después la virtud de la esperanza y por último el vicio de la sedia. La idea es llegar a hacer un video de cada tema, ¿no? Reuniendo lo esencial de la bibliografía para cada sección. Pero bueno, con la gracia divina comenzamos primero con este video y vemos cómo nos irá. Vamos entonces, sin más prefacios, a comenzar la lectura, ¿sí? Esta encíclica, también como introducción a la encíclica,
Bueno, la encíclica es un tipo de documento del magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es el órgano de la iglesia fundada por Jesucristo para enseñar, que tiene la función de enseñar la doctrina católica, ¿sí? La doctrina predicada y enseñada por Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo, y de interpretar de modo auténtico, ¿sí? Y verdadero la Sagrada Escritura. De manera que el magisterio de la iglesia es algo importantísimo, ¿no? Esta encíclica forma parte del magisterio de la iglesia, de modo que enseña aquí el sumo pontífice Pío X, que además es santo, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una encíclica de principio del siglo XX. Aquí está la fecha sobre el final. 1907, ¿sí? Año quinto del pontificado de Pío X. Y todo lo que dice acá ya había sido dicho, con otras palabras, en distintos documentos previos por otros pontífices, especialmente por Pío IX, ¿sí? Pío IX tiene un documento muy importante que se llama el Syllabus, donde condena muchos errores modernistas, ¿sí? Entonces aquí lo que hace San Pío X es que recoge las doctrinas principales de los modernistas y las explica de modo sistemático, ¿no? Ahora lo va a decir él mismo. Bien, introducción. Entonces, carta encíclica Payendi del sumo pontífice Pío X sobre las doctrinas de los modernistas. Les pongo acá el texto por si quieren ir leyéndolo. Introducción. Al oficio de apacentar la grey del Señor, que nos ha sido confiada de lo alto, es lo que dije el magisterio, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. El depósito tradicional de la Santa Fe es la doctrina católica, ¿sí? La doctrina católica predicada por Jesucristo y por los apóstoles, y bueno, y llevada a todas las naciones de todas las épocas por el magisterio de la iglesia, predicada y enseñada por el magisterio de la iglesia y custodiada por el magisterio de la iglesia, ¿sí? Es el depósito de la fe. No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su pastor supremo, del Papa, porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, hombres de lenguaje perverso, decidores de novedades y seductores sujetos al error y que arrastran al error. Acá déjeme hacer una búsqueda rápida. Voy a buscar la misma encíclica, pero para ir al final, para ir viendo las citas que pones, ¿no? Porque hay algunas citas que son importantes. Gravedad de los errores modernistas. Pero es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido, en modo extraño, el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia, y hasta por destruir totalmente, si le fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes. ¿Cuál sería? Sería custodiar la Santa Fe y la unidad de la Iglesia. Y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Aquí se refiere a que ellos, con los modernistas, con los herejes, fueron muy bondadosos al principio para tratar de convencerlos con amabilidad y con afabilidad de que corrigieran sus errores, pero bueno, que ahora ya llegó un momento en que ya tienen que condenarlos públicamente porque ellos no se retractan, ¿no? Lo que sobre todo exige de nosotros que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Acá entonces, queridos alumnos, hay una primera característica del modernismo o de los modernistas, que es que primero que son enemigos de la Iglesia, como cualquier otro hereje, pero la diferencia es que los herejes se apartaban de la Iglesia. Se declaraban públicamente como
como atacantes de la fe, ¿no? O como proclamadores de una doctrina distinta. Pero estos herejes, estos modernistas, se ocultan dentro de la misma iglesia, ¿no? Eso es una característica. El modernismo está oculto dentro de la misma iglesia, lo cual lo hace más peligroso, ¿no? Bien, hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, o sea, de laicos, y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, con pretexto de amor a la iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados por lo contrario hasta la médula de los huesos con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia, como restauradores de la iglesia, y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Aquí entonces caracteriza a los modernistas como hombres que no tienen buenas bases formativas de filosofía y teología, o sea, prácticamente no conocen bien la teología y la filosofía de la iglesia, especialmente la de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y están embebidos de los errores de los enemigos del catolicismo, del cristianismo, especialmente en la modernidad, ¿no? Muchos de los filósofos modernos, ¿no? Entonces, en vez de estudiar y basarse en la filosofía medieval y cristiana, católica, se basan en los errores modernos, ¿no? Los modernistas, para partir de ahí, ¿no? Y bueno, y se presentan como restauradores de la iglesia, ¿no? Es otra característica de los modernistas, ¿no? También a veces se los llama progresistas en el sentido de que buscan el progreso, ¿no? La restauración de la iglesia, ¿no? Que en realidad es un error, porque la restauración de la iglesia siempre se da en la línea de la tradición católica. O sea, la restauración de la iglesia, si ustedes estudian todos los restauradores de la vida de la iglesia, o sea, que han sido los santos, siempre lo que hacen es volver a las fuentes. Es recuperar algún elemento tradicional que ha sido olvidado y poner énfasis en ello. En cambio, estos modernistas lo que quieren es acabar con todo el depósito tradicional de la Santa Fe y inventar una nueva iglesia, una nueva fe, una nueva doctrina, ¿sí? Por eso también se lo llama progresista, porque quieren inventar todo de nuevo, ¿no? Bien, acá dice, que, por ejemplo, que una característica de las doctrinas de los modernistas es que dicen que, con argumentos falsos, por supuesto, dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es un mero hombre, ¿no? Tales hombres, los modernistas, se extrañan de verse colocados por nosotros entre los enemigos de la iglesia, pero no se extrañará de ello nadie que, prescindiendo de las intenciones reservadas al juicio de Dios, conozca sus doctrinas y su manera de hablar y obrar. O sea, aquí dice que no juzga el Papa las intenciones que están reservadas solo a Dios, sino que juzga las doctrinas y la manera de hablar y obrar de los modernistas, y por eso los identifica como tales. Son seguramente enemigos de la iglesia, y no se apartará de lo verdadero quien dijere que ésta no los ha tenido peores. O sea, los modernistas son los peores enemigos que ha tenido la iglesia en toda su historia. Porque en efecto, como ya hemos dicho, ellos traman la ruina de la iglesia no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas, y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la iglesia. Añádase que han aplicado la segur no a las ramas ni tampoco a débiles renuevos, sino a la raíz misma, esto es, a la fe y a sus fibras más profundas. Mas una vez herida esa raíz de vida inmortal, se empeñan en que circule el virus por todo el árbol, y en tales proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen por corromper, o sea, quieren destruir la doctrina en absoluto. Y mientras persiguen por mil caminos su nefasto designio, su táctica es la más insidiosa y pérfida, amalgamando en sus personas al racionalista y al católico. El racionalista quiere decir el que solamente utiliza la razón natural, pero no, y quiere comprender todo por medio de la razón natural, pero no hace uso de la fe, ¿no? Esto es un error porque hay algunas verdades sobrenaturales que no puede alcanzar la mera razón, sin ayuda de la revelación de Dios, sin ayuda de la fe. Amalgamando en sus personas al racionalista y al católico, lo hacen con habilidad tan refinada que fácilmente sorprenden a los incautos. O sea, mezclan el error con la verdad, ¿no?
Por otra parte, por su gran temeridad, no hay linaje de consecuencias que les haga retroceder, o más bien que no sostengan con obstinación y audacia. Juntan a esto, y es lo más a propósito para engañar, una vida llena de actividad, constancia y ardor singulares hacia todo género de estudios, aspirando a granjearse la estimación pública por sus costumbres, con frecuencia intachables. Esto es importante, dice que una de las características de los modernistas es que son muy activos, ¿no? La vida activa, y se muestran como con mucho fervor y muy operativos, y también como muy estudiosos, ¿no? El modernismo que aquí condena a San Pío X es un modernismo de gente docta, ¿no? Gente estudiosa, pero que estudia una filosofía y una teología falsas, ¿no? Por fin, y esto parece quitar toda esperanza de remedio, sus doctrinas les han pervertido el alma, de tal suerte que desprecian toda autoridad y no soportan corrección alguna, y atrincherándose en una conciencia mentirosa, nada omiten para que se atribuya a celo sincero de la verdad lo que solo es obra de la tenacidad y el orgullo. Aquí dice también otra característica del modernismo, el orgullo, la soberbia. Y eso dice que es a la vez que es causa y consecuencia. ¿Por qué causa? La soberbia es causa del modernismo, va a explicar más adelante. O sea, la soberbia hace que estos hombres se aparten de la tradición para inventar sus propias doctrinas, y a su vez las propias doctrinas que inventan los hacen más soberbios, ¿sí? Porque los llevan, los propios principios del modernismo los llevan a despreciar toda autoridad, ¿sí? Por lo tanto, toda corrección, por ejemplo, la que aquí hace el Papa, ¿no? A la verdad, nosotros habíamos esperado que algún día volverían sobre sí los modernistas, y por esa razón habíamos empleado con ellos primero la dulzura como con hijos, después la severidad, y por último, aunque muy contra nuestra voluntad, las reprensiones públicas, o sea, por ejemplo, esta encíclica. Pero no ignoráis, venerables hermanos, la esterilidad de nuestros esfuerzos. Inclinaron un momento la cabeza para erguirla enseguida con mayor orgullo. Ahora bien, si solo se tratara de ellos, podríamos nosotros tal vez disimular, pero se trata de la religión católica y de su seguridad. Basta pues de silencio, prolongarlo sería un crimen. Tiempo es de arrancar la máscara a esos hombres y de mostrarlos a la iglesia entera tales cuales son en realidad. Y como una táctica de los modernistas, así se le llama vulgarmente y con mucha razón, táctica la verdad, la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad estas son perfectamente fijas y consistentes. Entonces lo que dice acá es que los modernistas no son organizados en su exposición. Esa es una táctica modernista, no exponer la verdad que proclaman, o el error que proclaman en este caso, de modo ordenado, de modo claro, sino que lo hacen de apartes, ¿sí? Lo hacen desorganizado, de modo que confunde más, ¿no? Entonces lo que aquí trata de hacer el Papa es organizar bien toda la doctrina de los modernistas, porque además hay distintos modernistas, entonces a uno se contradicen entre sí a veces. Pero bueno, aquí lo que hace el Papa y el mérito de esta encíclica es que recoge los elementos esenciales del modernismo en general y los expone de modo, justamente del modo en que los modernistas no lo hacen, de modo metódico, de modo sistemático, de modo ordenado, ¿sí? Ante todo, dice el Papa, importa presentar en este lugar esas mismas doctrinas en un conjunto y hacer ver el enlace lógico que las une entre sí, reservándonos indicar después las causas de los errores y prescribir los remedios más adecuados para cortar el mal. Entonces, ¿cuál es el orden de esta encíclica? El orden es el siguiente. Primero, exponer ordenadamente todos los errores modernistas y ver el enlace lógico, o sea, cómo están relacionados entre sí cada error con el siguiente, ¿sí? Después lo que hace es decir cuáles son las causas de los errores, y por último pone remedios para atacar esta herejía, ¿sí? Entonces, punto número 1, exposición de las doctrinas modernistas. Para mayor claridad en materia tan compleja, preciso es advertir ante todo que cada modernista presenta y reúne en sí mismo variedad de personajes, mezclando, por decirlo así, al filósofo, al creyente, al apologista, al reformador. El apologista, para los que no saben, apologista es el que trata de defender la fe católica con argumentos racionales. O sea, trata de demostrar cómo la razón humana natural, como el sentido común, lleva naturalmente a la fe católica, ¿sí? Esto no quiere decir que
la razón sea suficiente para alcanzar la fe y para alcanzar la verdad revelada, eso sería racionalismo. Lo que dice el apologista trata de defender los dogmas de la fe católica, mostrando su racionalidad, mostrando que no son contrarios a la razón, por más que sean superiores a la razón. Son suprarracionales, pero no son irracionales, sino que son racionales. ¿Sí? La verdad revelada, al ser verdad suprema y verdad suma, no puede contradecir a la verdad natural. O sea, la verdad a la que se llega por medio de la filosofía y de las ciencias no puede estar en contradicción con la verdad revelada, porque la fuente de las dos, tanto de la verdad filosófica o científica como de la verdad revelada es el mismo Dios, que es la verdad suprema, ¿no? Personajes todos que conviene distinguir singularmente si se quiere conocer a fondo su sistema y penetrar en los principios y consecuencias de sus doctrinas. Comencemos ya por el filósofo. Los modernistas establecen como base de su filosofía religiosa la doctrina comúnmente llamada agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? La razón humana, o sea, la inteligencia humana, encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, que son los fenómenos, son las cosas que aparecen, o sea, las cosas que se experimentan, tales ni más ni menos como aparecen, no posee facultad, o sea, la razón humana no posee facultad ni derecho de franquear los límites de aquellas. O sea, la razón humana no puede trascender a las cosas que aparecen a los sentidos, ¿sí? Por lo tanto, es incapaz de elevarse hasta Dios, ni aun para conocer su existencia. ¿Por qué? Porque Dios está más allá de los sentidos. A Dios no lo podemos ver. De algún modo, o sea, por tanto es incapaz la razón de elevarse hacia Dios, ni aun para conocer su existencia, de algún modo, por medio de las criaturas. Tal es su doctrina. Esto se opone al modo tradicional de llegar a Dios por medio de la razón, que es a través de las criaturas. Uno encuentra en las criaturas, ¿sí? La creación, encuentra belleza, encuentra bondad, encuentra verdad, y bueno, tiene que buscar cuál es la fuente de toda esa bondad, esa belleza, esa verdad, y descubre entonces la razón que las cosas no se dan a sí mismas, esa verdad, esa bondad, esa belleza. Por lo tanto, debe haber una fuente suprema de toda belleza, de toda verdad, de toda bondad, eso es Dios. Así es el modo tradicional, uno de los modos tradicionales de llegar a Dios por medio de las criaturas, ¿sí? Pero los modernistas dicen con el agnosticismo que no podemos conocer nada que esté por encima de los sentidos, ¿sí? No podemos elevar la razón, la mente, a algo que esté más allá de los sentidos. Esa es la base de la filosofía modernista, que es un claro error de la modernidad, ¿no? De donde infieren dos cosas, dos conclusiones que se siguen de esto. Primero, que Dios no puede ser objeto directo de la ciencia. Objeto es lo que una ciencia estudia. O sea, claramente, si Dios no se puede conocer, entonces no puede ser el objeto de la ciencia. No puede haber una ciencia que se dedique a estudiar a Dios. Por lo tanto, la teología, que tiene por objeto a Dios, no tiene sentido. Y la filosofía, en su parte metafísica teológica, tampoco puede llegar a Dios. Por lo tanto, el modernismo destruye la teología natural o teología filosófica, que es el modo de llegar a Dios por medio de la razón, a través de las criaturas, por ejemplo con las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, y destruye la teología revelada, la teología a partir de la verdad revelada, que es estudiar las verdades reveladas y sacar conclusiones teológicas usando la razón. Como ambas ciencias, tanto la teología natural, que usa solamente la razón natural y que todos los hombres de buena voluntad pueden adquirir, como la teología sacra, la teología basada en la divina revelación, ambas ciencias tienen por objeto a Dios, y como la filosofía agnóstica del modernismo dice que Dios no se puede conocer, no se puede conocer en absoluto, entonces esas dos ciencias ya carecen de sentido, no tienen ningún tipo de sentido. En cuanto a lo que pertenece a la historia, Dios de ningún modo puede ser sujeto de la historia, ¿sí? Dios tampoco tiene parte en la historia, ¿no? Dios no es protagonista de la historia, ¿no? Después de esto, ¿qué será de la teología natural? Claro, si Dios no se puede conocer, entonces ¿para qué la teología natural? Bueno, se elimina la teología natural, ¿no? ¿Qué será de los motivos de credibilidad? Los motivos de credibilidad son los milagros, son todos los motivos racionales y externos
que hacen que uno pueda creer con más facilidad en la fe católica, ¿no? Sobre todo los milagros, ¿no? ¿Qué será de la revelación externa? No es difícil comprenderlo. Suprimen pura y simplemente todo esto para reservarlo al intelectualismo, sistema que según ellos excita con pasiva sonrisa y está sepultado hace largo tiempo. Entonces, todos los estudiosos de la teología natural, de los motivos de credibilidad, de la revelación externa, que buscan conocer a Dios, claro, ellos los tildan, los modernistas los tildan de intelectualistas, ¿no? Porque claro, ellos son agnósticos, entonces no creen que el hombre pueda alcanzar verdadero conocimiento de Dios. Entonces medio que se burlan, ¿no? De todos estos filósofos, apologistas, teólogos que tratan de estudiar a Dios del modo tradicional, ¿no? Nada les detiene, ni aun las condenaciones de la Iglesia contra errores tan monstruosos, porque el Concilio Vaticano I se había llevado a cabo algunos años antes de esta encíclica. Un concilio es cuando se juntan todos o muchos obispos de la Iglesia. Los obispos son los sucesores de los 12 apóstoles, ¿sí? Junto con el Papa, que es el sucesor de San Pedro y la cabeza de los obispos, así como San Pedro era el primer Papa, era la cabeza de los apóstoles. Entonces el Papa es el sucesor de San Pedro, cabeza de los obispos, y los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿no? Entonces continúan la misión que Jesús les dio a los apóstoles, liderados por San Pedro, de gobernar la iglesia, santificarla y predicar y enseñar la sacra doctrina, la verdad revelada, ¿no? Entonces un concilio es cuando se junta el Papa con los obispos para aclarar alguna cuestión que tenga que ver con la fe o con la moral o con las costumbres, o sea, con lo que hay que creer o con lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna, que no esté tan clara o que haya que desarrollar, que haya que aclarar, ¿sí? Entonces se convoca un concilio. En general lo que hace el concilio es aclarar la doctrina, a veces define verdades que no estaban definidas, como las define como dogmas, y a veces también condena errores, ¿no? Condena errores de la época. Entonces lo que hizo el Concilio Vaticano I es definió algunas verdades, definió algunos dogmas y condenó algunos errores. Entonces acá cita algunos errores condenados que justamente son los errores modernistas, ¿no? Dice, porque el Concilio Vaticano decretó lo que sigue. Si alguno dijere que la luz natural de la razón humana, o sea que la inteligencia natural del hombre, es incapaz de conocer con certeza, por medio de las cosas creadas, el único y verdadero Dios, nuestro Creador y Señor, sea excomulgado. O sea, cualquiera que diga que la razón humana del hombre no tiene poder, no tiene capacidad para conocer con certeza, por medio de las criaturas, a Dios, la existencia de Dios, sea excomulgado. O sea, condena ese error, ¿no? Igualmente dice el Concilio Vaticano I, si alguno dijere no ser posible o conveniente que el hombre sea instruido mediante la revelación divina sobre Dios y sobre el culto a él debido, sea excomulgado. O sea, cualquiera que diga que la teología no tiene sentido, que la predicación no tiene sentido, que la apologética no tiene sentido, sea excomulgado. Y por último, si alguno dijere que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos exteriores y que en consecuencia solo por la experiencia individual o por una inspiración privada deben ser movidos los hombres a la fe, sea excomulgado. O sea, cualquiera que diga que no hay signos concretos, objetivos, exteriores, ¿sí?, externos al hombre, para mostrar que la fe es verdadera, que la fe católica es la única verdadera, cualquiera que diga que eso no tiene sentido y que cada uno tiene que basarse en su propio juicio, en su propia experiencia, en su propia inspiración, eso también está condenado, ¿sí? Todo esto es del Concilio Vaticano I, ¿sí? No confundir con el Concilio Vaticano II, que es posterior a esta encíclica. Bueno, espero que hasta acá vaya bien. Voy a ver cuánto va de tiempo. A lo mejor conviene frenar estos videos. Vamos, 28 minutos. Y hacer varios videos, porque nos va a llevar algunas horas, ¿no? Desarrollar toda la encíclica. Bien, vamos a seguir un poquito más. Por lo menos a ver si podemos terminar el modernismo, el modernista como filósofo, o la filosofía del modernismo. Ahora, ¿de qué manera los modernistas pasan del agnosticismo,
que no es sino ignorancia, al ateísmo científico-histórico. O sea, ¿cómo pasan del agnosticismo de decir que Dios no puede conocerse a que Dios no existe? Dice. Esto es imposible de saberlo. Dice, ese es un absurdo. O sea, ellos concluyen que como Dios no puede conocerse, entonces Dios no existe. Pero eso no se sigue. Es un argumento falaz, porque que Dios no pueda conocerse no significa que Dios no exista. Igual Dios sí se puede conocer. Pero incluso si no se pudiera conocer, no significaría necesariamente que no exista. Entonces, ¿cómo es que pasan del agnosticismo al ateísmo? No tiene sentido, dice el Papa. Entonces, ¿de qué manera los modernistas pasan del agnosticismo, que no es sino ignorancia, al ateísmo científico e histórico, cuyo carácter total es, por lo contrario, la negación, o sea, la negación de la existencia de Dios? El agnosticismo es la duda de la existencia de Dios. No sabemos si Dios existe porque no sabemos si lo podemos conocer. El ateísmo es la negación, Dios no existe. Y en consecuencia, ¿por qué derecho de raciocinio? ¿Por qué derecho de razonamiento, de lógica? Desde ignorar si Dios ha intervenido en la historia del género humano, hacen el tránsito a explicar esa misma historia con independencia de Dios, o sea, sin nombrar a Dios, de quien se juzga que no ha tenido en efecto parte en el proceso histórico de la humanidad. Conózcalo quien pueda. Está diciendo acá, conozca a quien pueda cómo hacen este tránsito, cómo hacen este paso lógico. O sea, está diciendo esto no tiene sentido. Y es indudable que los modernistas tienen como ya establecida y fija una cosa, a saber que la ciencia debe ser atea, y lo mismo la historia. En la esfera de una y otra no admiten sino fenómenos. Dios y lo divino quedan desterrados. O sea, la ciencia y la historia no tienen nada que ver con Dios. Eso es otra característica del modernismo. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en el error filosófico de base, que es el agnosticismo, que es que no se sabe. Ellos dicen que la razón no puede conocer si Dios existe. Entonces, como no podemos conocer que Dios existe, hacemos como que Dios no existe, llegamos a un ateísmo y eliminamos a Dios de toda ciencia, incluso de la ciencia que tiene por objeto estudiar a Dios, como la metafísica, la apologética, la teología, ¿sí? Y bueno, y la historia también lo tiene que considerar a Dios, ¿no? Como sujeto. Pronto veremos las consecuencias de doctrina tan absurda. Veremos qué consecuencias de doctrina tan absurda fluyen con respecto a la sagrada persona del Salvador, de Jesús, a los misterios de su vida y muerte, de su resurrección y ascensión gloriosa. Agnosticismo este que no es sino el aspecto negativo de la doctrina de los modernistas. El positivo, el aspecto positivo, está constituido por la llamada inmanencia vital. Este es un concepto, chicos, que hay que tener en cuenta, ¿sí? El concepto de la inmanencia vital o inmanentismo. Muy importante, es parte de la doctrina modernista. El tránsito de un aspecto, o sea, del aspecto del agnosticismo, del aspecto negativo, al aspecto positivo de la inmanencia vital, es como sigue. Natural o sobrenatural, la religión, como todo hecho, exige una explicación. O sea, lo que dicen los modernistas es, está la religión. Si la religión es algo meramente natural o es algo sobrenatural, bueno, independientemente de eso, la religión es un hecho, es algo que ocurre, hay religiones, entonces hay que explicar por qué hay religiones, ¿sí? Obviamente la explicación católica, la verdadera, sería, hay religiones porque Dios la fundó. La religión, la única verdadera, la católica, la fundó Dios para que los hombres se salven, ¿sí? Practicándola. Ahora, los modernistas, ¿qué van a decir? Van a decir esto. Pues bien, una vez repudiada la teología natural y cerrado en consecuencia todo acceso a la revelación, al desechar los motivos de credibilidad, más aún abolida por completo toda revelación externa, resulta claro que no puede buscarse fuera del hombre la explicación apetecida y debe hallarse en el interior del hombre. O sea, si como dijimos, se elimina toda ciencia sobre Dios y todo modo de acceder a Dios, racionalmente o sobrenaturalmente, entonces es imposible decir que Dios fundó la religión, porque a Dios no lo podemos ni conocer. ¿Sí? Dios no podría haberse dado a conocer tampoco. Entonces, en vez de fundar la explicación de la religión en algo externo al hombre, que sería Dios, ¿sí? Los motivos de credibilidad, los milagros, todo lo que ya dije, debe hallarse esa explicación en el interior del hombre. Por eso, inmanencia. Inmanencia viene del latín manere o manere, creo que se pronuncia, manere in, permanecer dentro, ¿sí? Permanecer dentro del hombre. No buscar las razones fuera del hombre, sino dentro del hombre. Pero como la religión es una forma de la vida,
la explicación ha de hallarse exclusivamente, solamente en la vida misma del hombre. O sea, la explicación de la religión, como la religión es una forma de la vida humana, entonces debe encontrarse en la vida misma del hombre. Por tal procedimiento se llega a establecer el principio de la inmanencia religiosa, o la inmanencia vital. Este es un principio modernista, es el principio de la inmanencia religiosa. ¿Qué significa esto? En efecto, todo fenómeno vital, todo fenómeno de vida, y ya que ha dicho que tal es la religión es un fenómeno vital, reconoce por primer estimulante cierto impulso, cierta inspiración o indigencia, cierta necesidad, y por primera manifestación ese movimiento del corazón que llamamos sentimiento. O sea, dice, todo fenómeno vital tiene como primera manifestación un sentimiento. Y como cierto estimulante, para que ese fenómeno ocurra, una especie de inspiración inmanente, personal, subjetiva, o una especie de necesidad inmanente o deseo subjetivo, ¿sí? Por esta razón, siendo Dios el objeto de la religión, bueno, la religión se refiere a Dios, se sigue de lo expuesto que la fe, que es el principio y fundamento de toda religión, reside en un sentimiento íntimo engendrado por la indigencia de lo divino. Entonces, la fe que para la teología católica tradicional, la verdadera teología, la fe es un asentimiento, ¿sí?, de la inteligencia, es un acto de la inteligencia y de la voluntad también. Ya no es más un acto de la inteligencia y de la voluntad, sino que es un mero sentimiento. Es algo que yo siento, ¿sí? Eso clarísimo del modernismo y el progresismo. ¿Y de dónde sale ese sentimiento? De la indigencia de lo divino, de la necesidad que tiene el hombre de Dios, ¿sí? La necesidad subjetiva. Por otra parte, como esa indigencia quiere decir eso, como esa necesidad, como esa indigencia de lo divino no se siente sino en conjuntos determinados y favorables, sino en determinados ambientes, no puede pertenecer de suyo a la esfera de la conciencia. Al principio yace sepultada bajo la conciencia esa necesidad, o para emplear un vocablo tomado de la filosofía moderna, en la subconsciencia. Esa necesidad de Dios está en la subconsciencia del hombre para los modernistas, donde también su raíz permanece escondida e inaccesible. O sea, la raíz, la causa última de esta necesidad, de esta indigencia de Dios, que está en la subconsciencia, es como misteriosa, está como escondida e inaccesible. Bien, quiere ahora saberse en qué forma esa indigencia de lo divino, cuando el hombre llega a sentirla, logra por fin convertirse en religión. O sea, cómo pasamos de esa necesidad de lo divino a la religión. Cómo se convierte esa necesidad de lo divino, esa indigencia de lo divino que siente el hombre, ese sentimiento, a la religión. Responden los modernistas. Así responden los modernistas. La ciencia y la historia están encerradas entre dos límites. Un límite es exterior, que es el mundo visible. Otro límite es el interior, que es la conciencia. Llegadas a uno de estos límites, imposible es que pasen adelante la ciencia y la historia. O sea, la historia y la ciencia no pueden pasar más allá del mundo visible, es lo que dijimos al principio, el agnosticismo, ni más allá de la conciencia. Más allá está lo incognoscible. Esto, acuérdense, es una exposición de lo que dicen los modernistas. Frente ya a este incognoscible, tanto al que está fuera del hombre, más allá de la naturaleza visible, como al que está en el hombre mismo, en las profundidades de la subconsciencia, o sea, este incognoscible puede estar más allá de las cosas visibles, exteriores, o puede estar más allá de la propia conciencia interior. Más allá de esto, la indigencia de lo divino, la necesidad, el hambre, el deseo, la sed de lo divino, sin juicio alguno previo, suscita en el alma, naturalmente inclinada a la religión, cierto sentimiento especial que tiene por distintivo el envolver en sí mismo la propia realidad de Dios bajo el doble concepto de objeto y de causa íntima del sentimiento. Ahora explico esto, y el unir en cierta manera al hombre con Dios. Entonces, esta indigencia de lo divino, ¿sí?, hace que aparezca en el alma, ¿sí?,
que naturalmente tiene una inclinación a la religión, un sentimiento, y este sentimiento interior es el mismo Dios para los modernistas. O sea, Dios no es algo exterior, como lo indica la realidad y la filosofía y la teología, sino que Dios es un sentimiento interior que aparece por la necesidad que el hombre tiene de Dios. Es como una especie de constructo, de invento subjetivo, ¿sí? Entonces Dios es al mismo tiempo el objeto de este sentimiento, es lo que se siente, y la causa de este sentimiento. O sea, Dios es lo que causa el sentimiento y lo que el sentimiento siente. O sea, el sentimiento siente a Dios y Dios provoca el sentimiento. Pero Dios es algo interior, es como un producto subjetivo. Entonces así se une el hombre con Dios. Dios no es algo exterior, o sea, el hombre no se une a Dios por actos exteriores, sino que Dios está en el interior del hombre. ¿Sí? A este sentimiento llaman fe los modernistas. Este sentimiento, que tiene por objeto a Dios y cuya causa es Dios, Dios entendido como algo subjetivo al hombre, subjetivo quiere decir del sujeto, quiere decir no del exterior, sino de lo interior. Este sentimiento es la fe para los modernistas. O sea, la fe no es un acto del intelecto por el cual se asiente con obediencia a las verdades reveladas por Dios y custodiadas por el magisterio de la Iglesia, como funciona la fe para la teología católica, sino que la fe es un sentimiento interior. Y esta fe, este sentimiento interior, es para ellos el principio de la religión. ¿Sí? Bien, vamos a dejar aquí este video para no hacerlo tan largo. Después sigue, fíjense que vamos recién por acá, ¿no? La encíclica sigue todo esto, ¿no? Falta todo esto. Es un montón. Y como ya habrán visto, no es fácil, ¿no? Entonces es preciso explicarla. Bien, vamos a dejar acá. Sigue explicando después las consecuencias que se siguen de este sentimentalismo modernista o de este principio de inmanencia vital, ¿no? Vamos a dejar acá. Lo seguimos en otro video. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás, San Pío X, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes, Italy.